¿Cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. El día de hoy voy a, junto a ti, revisar el tema de glucagonoma. La definición es que este es un raro tumor neuroendocrino de células alfa de los islotes pancreáticos que secretan una hormona conocida como glucagón. Hablando acerca de la epidemiología, en realidad esta es una enfermedad rara. Tiene una incidencia global más o menos de 1 en 20 millones. Que bueno, considerando que, por ejemplo, hay una población de 130 millones de personas en el país de México, significa que cada año habrá por ahí de 6 a 7 glucagonomas en todo el país, por dar un ejemplo puntual de lo raro que es este tipo de tumores. La edad media del diagnóstico es por ahí de los 53 años y no hay una preferencia o es más frecuente en algún tipo de sexo. Acerca de la etiología, más del 95% de todos los glucagonomas son esporádicos y menos del 5% son familiares. Significa que se asocian a un síndrome genético familiar, sobre todo se asocia a neoplasia endocrina múltiple y a von Hippel-Lindau. Pero de nuevo, esto no es muy frecuente porque representa menos del 5% de los casos. Y en la mayoría de los esporádicos hay algunos genes que se encuentran mutados, o sea que se mutaron de manera adquirida en la persona, como es el gen de MEN1, que es justo el mutado en neoplasia endocrina múltiple 1, que es la menina, pero en el caso de lo familiar se hereda de manera de línea germinal, o sea, lo hereda de su papá o de su mamá. En estos casos esporádicos, solo una célula a partir de la cual creció este tipo de glucagonoma es la que adquiere esta mutación en la menina, que pues es encargada de regular en general el ciclo celular y del crecimiento de estas células. Por lo tanto, cuando está mutada, pues hay un crecimiento descontrolado. También se ha asociado mutaciones de retinoblastoma y de P53. Ojo, estas adquiridas, o sea, en el tumor adquirido, que es esporádico, se revisa y son estas las mutaciones. Y todo esto está sucediendo particularmente en una célula, un tipo de célula en los islotes de Langerhans. Si recordamos, el páncreas se divide en dos, en su porción exócrina y su porción endocrina. Toda la porción exócrina, que es la gran mayoría del tejido pancreático, se dedica sobre todo a ayudar a la digestión y absorción de los macronutrientes y micronutrientes. Por otro lado, el tejido endocrino, que justo se encuentra localizado en los islotes de Langerhans, tiene distintas células. Por dar un ejemplo, está la célula beta, que produce insulina, pero desde las células alfa, que son las encargadas de producir el glucagón, es de donde crece este tipo de tumor. Hay que conocer que del 85 al 90% de todos los tumores van a aparecer en el cuerpo o en la cola, o sea, una porción muy menor sucede en la cabeza, y estos tumores en general son de lento crecimiento y metástasis tardías. Acerca de la fisiopatología, este tipo de tumor causa una hiperglucagonemia, o sea, el glucagón va a estar bastante alto. Esta hormona, el glucagón, tiene la capacidad de inducir gluconeogénesis y lipólisis que al final van a llevar a una intolerancia a la glucosa que se puede manifestar incluso con diabetes. Entonces, como vamos a ver en la clínica, no es de sorprenderse que estas personas tengan alteraciones en la regulación de la glucosa. Hablando acerca de la clínica, quiero destacar primero los dos principales. Uno es el eritema necrolítico migratorio, que consiste en un síndrome paraneoplásico cutáneo que está principalmente asociado justo con tumores pancreáticos secretores de glucagón, aunque también se ha asociado a otras etiologías como virus de la hepatitis B, C o carcinoma bronquial, pero de nuevo lo más frecuente es que se asocie justo a esta enfermedad. Por otro lado está la intolerancia a la glucosa o incluso diabetes mellitus, que se presenta de entre el 75 al 95% de los pacientes que tienen glucagonoma. Hablando acerca del eritema necrolítico migratorio, tenemos que conocer algunas cosas. Esta es una dermatosis que evoluciona a lo largo de 2 semanas. Inicialmente aparecen vesículas, ampollas con prurito y dolor. Estas se rompen y se va extendiendo la dermatosis hacia afuera de manera centrífuga. Evoluciona a placas o parches de bordes irregulares con costras de exudado, ulceraciones e incluso descamación. Predominantemente aparece en la cara, en el tronco, en el área genital, interglútea y extremidades inferiores, como podemos ver en estas imágenes. Este tipo de dermatosis tiene una característica que es el fenómeno de Koepner. Este no es un fenómeno patognomónico o único de esta enfermedad, porque también se ve, por ejemplo, en vitiligo, líquen plano o psoriasis, o sea, otros tipos de enfermedades de la piel. Y básicamente lo que dice es que ante un traumatismo o un estímulo cutáneo puede
inducir que la lesión aparezca. O sea, por ejemplo, tal vez este paciente se puso sus zapatos, había tenido un eritema necrolítico previo en el tronco y ahora con el uso de zapatos como que irrita la zona y por el fenómeno de Kopner ahora inicia con la dermatosis también en esta región. No tiene que ser un trauma fuerte, sino un estímulo mecánico a la piel puede detonar que aparezca la dermatosis en cuestión. Una forma localizada del eritema necrolítico migratorio se conoce como eritema necrolítico acral. En ocasiones, hablando del eritema necrolítico migratorio, hay un diagnóstico que se llama pseudoglucagonoma, porque el paciente se va a presentar con un eritema necrolítico migratorio y como la más frecuente de todas las causas es un glucagonoma, pues usualmente se estudia que esté relacionada a esa etiología. En estos pacientes no se asocia a un tumor de células alfa pancreático e incluso puede tener la cantidad de glucagón normal en sangre. Y algunas causas de este pseudoglucagonoma, este síndrome pseudoglucagonoma, que sobre todo de nuevo está asociado a la misma dermatosis, es mala absorción, glucagonomas en otras regiones como pulmonar o renal, pancreatitis, etcétera, como pueden ver en esta tabla. Otras de las manifestaciones del glucagonoma, además de las dos principales que hablamos, que era el eritema necrolítico migratorio y la cuestión de la glucosa, es que se puede acompañar de estomatitis angular, de trombosis venosas profundas, pérdida de peso, depresión y diarrea crónica. Acerca del diagnóstico, lo más importante es el glucagón en sangre. Lo normal es como de 70 a 160 picogramos mililitro y aquí usualmente se puede encontrar hasta más de 500, lo cual es prácticamente diagnóstico. Pero es importante decir que esta, o sea, el glucagón no es la única causa de hiperglucagonemia. Por ejemplo, la cirrosis, enfermedad renal crónica, pancreatitis, síndrome de Cushing o diabetes pueden aumentar el nivel de glucagón por encima de la normalidad. Pero ya que esté encima de 500 es muy sugestivo y prácticamente diagnóstico de un glucagonoma. Obviamente dentro del diagnóstico se tiene que abordar la parte de la glucosa, que se puede abordar desde insulina en suero, hemoglobina glucosilada, glucosa sérica o curvas de tolerancia oral a la glucosa y demás para ver el tema de si tiene o no intolerancia a la glucosa o si tiene o no diabetes. Asimismo se puede acompañar de biometría hemática, tiende a presentarse una anemia normo-normo, o sea, normocrómica y normocítica, pero es importante después de ver o demostrar la hiperglucagonemia, que casi nos va a dar el diagnóstico, buscar dónde está este tumor y eso se va a ayudar sobre todo con una tomografía computarizada, aunque también se puede usar ultrasonido, resonancia PET u octrioscan, que este octrioscan como también mide la presencia de los receptores de somatostatina o la afinidad a justo el octreotide, que es uno de los fármacos de los que vamos a hablar en el tratamiento, es también te da algo de pronóstico de si va a responder o no a ese tratamiento, aunque no es la primera línea del octreotide. Aquí pueden ver algunos de los criterios diagnósticos de este síndrome que se presentaban en la literatura que viene al final del video. El tratamiento, obviamente, se tiene que hacer el control glucémico. De poderse operar, se tiene que operar porque esta es la posibilidad de incluso la curación. Si es inoperable, pues, por ejemplo, por metástasis, etcétera, hay que considerar que se utilice análogos de somatostatina, particularmente octreotide, un ejemplo que se utiliza bastante. Eso ayuda a disminuir la cantidad de glucagón en sangre y a disminuir el tamaño de los tumores. Una complicación de esto es que se produzcan litos en la vesícula porque impide, digamos, el buen movimiento de la vesícula biliar, entonces hay algo de estasis ahí. También se puede utilizar quimioterapia y es que es muy importante esta parte de la metástasis porque como se hace un diagnóstico tardío en muchos pacientes, puede haber metástasis hasta en más del 50% de los pacientes al momento del diagnóstico. El pronóstico es de 3 a 7 años de vida a partir del diagnóstico, esto en personas que no se pueden operar, porque si es operable y se puede quitar, pues prácticamente hay curación, pero en los que no es ese caso, tienden a fallecer entre 3 a 7 años, es la sobrevida, y las principales causas son tromboembolias pulmonares, sangrados gastrointestinales o infecciones. El resumen, dentro de la epidemiología es igual de frecuente en ambos sexos, es una enfermedad rara que aparece por ahí de los 50 años. Su fisiopatología y etiología es un tumor que aparece en el 90% de los casos en el cuerpo y la cola y produce glucagón que va a inducir gluconeogénesis y lipólisis provocando hiperglucemias y disglucemias. La clínica, lo más importante es el eritema o esta dermatosis que es bastante característica y la intolerancia a la glucosa. El diagnóstico es con el glucagón en sangre
y algún estudio de imagen, particularmente se puede usar TAC para su localización. El tratamiento, si se puede, es quirúrgico para operar y reseccionar este glucagonoma. Si no, está la opción de análogos de somatostatina o quimioterapia. Me puedes conocer en estos links y mi página de cursos digitales está a la derecha. Estas fueron las referencias que se usó. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Suscríbete.